Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestros temas de nuestro programa relativo a la materia de cálculo diferencial del nivel medio superior. Vamos a empezar con una breve introducción a lo que son las funciones. ¿Ok? En matemáticas, una función representa la correspondencia entre dos conjuntos, de tal modo que a un elemento del primer conjunto le corresponde a otro elemento único del segundo conjunto, el cual se convertirá en una variable dependiente. ¿Ok? Entonces, para cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y, lo que hace que esta función sea una relación biunívoca entre los dos conjuntos. Es decir, si yo tengo el conjunto A cuyo elemento es A minúscula, al aplicarle la función obtengo un elemento del conjunto B, B minúscula, que será igual a la función evaluado en A, f de A. Si yo tengo un elemento X, le aplico la función, obtengo una f de X. Y esta relación se dirá que es función si a cada valor del conjunto de partida A le corresponde uno y solo un valor en el conjunto de llegada B. ¿Ok? Se emplean letras como F, G o H para nombrar a las funciones, ¿ok? Decimos entonces que el dominio de una función es el conjunto de valores de entrada o valores de X que pertenecen al conjunto de los números reales y que será nuestra variable independiente. El rango o imagen es el conjunto de valores de salida de una función, es decir, los valores de Y o variable dependiente. Y el codominio es el conjunto que contiene al rango, es decir, todos los valores que podría tomar Y en caso de que el dominio fueran todos los reales, ¿ok? Entonces, dado que ambos conjuntos pertenecerán a los números reales, siempre vamos a utilizar un intervalo para identificarlos, ¿ok? Vamos a recordar un poquito en este esquema quiénes son el conjunto de los números reales. Los primeros números que surgieron fueron los naturales, sirven para contar, después los números enteros, que incluyen positivos, negativos y el cero, después los racionales, que son aquellos que se pueden representar como una división, y finalmente los irracionales, cuyos no se pueden representar como una fracción o una división. La suma o el conjunto o la unión del conjunto de los irracionales más los racionales del conjunto de los números reales, ¿ok? Y en esta parte de funciones del cálculo vamos a basarnos en que solamente podemos utilizar o estamos refiriéndonos al conjunto de los números reales, ¿ok? Después mencioné algo de los intervalos, ¿ok? Los intervalos representan a todos los valores de los números reales comprendidos entre dos valores extremos, los cuales se deben de escribir respetando el orden de los números reales, ¿ok? La diferencia entre un intervalo cerrado y uno abierto será el hecho de que el valor extremo pertenezca o no a él, al intervalo, ¿ok? Tenemos en esta tabla cómo podemos definir intervalos acotados de números reales, ¿sí? Sean A y B números reales con A menor que B, tenemos varios tipos de intervalo. Su notación sería con corchete cerrado, A, B y cerrado por el otro lado. Es un tipo de intervalo cerrado. Si lo queremos anotar con desigualdades, decimos que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Y gráficamente representamos en una recta numérica A y B, y como está cerrado, incluimos a A e incluimos a B. Eso significan los corchetes, ¿ok? Un intervalo abierto será con paréntesis A, B, sus extremos serán A y B, pero sin incluirlos. Entonces, nuestra notación en desigualdades será que X es mayor que A, pero menor que B, ¿ok? La diferencia entonces está en el igual. Como aquí no tengo el igual, tiene que ser forzosamente X mayor a A. En una gráfica lo represento A, B, pero sin incluir a A y sin incluir a B. Se utilizan paréntesis, ¿ok? Cuando yo tengo un intervalo semiabierto, por ejemplo, lo tengo cerrado en A y abierto en B. ¿Qué quiere decir? Que mi intervalo va a incluir a A, pero no va a incluir a B. En notación de desigualdades, entonces decimos que X puede ser mayor o igual que A, pero menor que B. En una gráfica, entonces, en A estaría cerrado con corchete porque lo incluimos y en B estaría abierto.
con paréntesis porque no lo incluimos. El otro tipo de intervalo, semiabierto sería abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Es decir, que no incluyo a, pero sí incluyo a b. Es decir, que x tiene que ser mayor que a y puede ser menor o igual que b. En una gráfica pondríamos nuestros extremos a y b con paréntesis o abierto en a y con corchete o cerrado en b. ¿Ok? Entonces, los números a y b tenemos claro que son los extremos de cada intervalo. ¿Ok? La definición formal de función entonces va a ser que una función es el conjunto de pares ordenados de números reales x, y, en los cuales dos pares ordenados distintos no tienen el mismo primer número o la misma x o la misma abscisa. Por ejemplo, si yo tengo mi función f de x igual a 3x más 2 y yo quiero encontrar f de 2, lo que tengo que hacer es sustituir en lugar de x, poner el 2 y quedaría 3 por 2 más 2. Y eso me da 3 por 2, 6 más 2, 8. Quiere decir que para esta función f de 2 es igual a 8. F de 1, ¿cómo lo encuentro? Sustituyendo 3 por 1 más 2 y me da 5. F de menos 5, sustituyo menos 5 en la función y me quedaría 3 por menos 5 más 2. Es decir, que f de menos 5 va a ser igual a menos 13. 3 por menos 5 son menos 15 más 2 menos 13. ¿Ok? Lo que voy obteniendo al meter un valor de entrada x, variable dependiente, al aplicarle la función es un valor de salida y, que será mi variable dependiente. ¿Ok? Proseguimos. Existen varias maneras de representar una función o de expresarla. Por ejemplo, lo podemos hacer en forma gráfica, donde se utiliza un sistema de 4 cuadrantes determinados por los ejes X, que es el eje horizontal, y Y, que es el eje vertical, llamado plano cartesiano. También se puede representar con una expresión algebraica y o en una tabla de valores. En esta imagen vemos que en este diagrama, -1, -5, 0, -3, 2, 1, estamos representando una función por medio de diagramas. También por medio de una tabla de valores. Cuando x vale -1, y vale -5. Cuando x vale 0, y vale -3. Y cuando x vale 2, y vale 1. Es una tabla de valores que me representa mi función. En nuestro sistema de coordenadas ubicamos los puntos -1, -5, 0, -3 y 2, 1. Y esta función, esta gráfica, esta recta representa la función 2x menos 3, que está representado como una ecuación, ¿ok? Entonces, una expresión algebraica puede ser y igual a 2x menos 3. Si yo quiero representar esa función como un conjunto de pares ordenados, puedo ir indicando las parejas ordenadas que lo forman. Por ejemplo, -1,5, 0, menos 3, 2,1. Estas son las diferentes formas de expresar una función matemática, ¿ok? Tenemos que las funciones se pueden clasificar de esta manera. Existen varias clasificaciones de funciones, pero las principales que son algebraicas o trascendentes. Las algebraicas podrán ser explícitas o implícitas, pares o impares, enteras, racionales o irracionales. Y las trascendentes serán aquellas que tengan términos trigonométricos, logarítmicos o exponenciales. ¿Ok? En nuestro programa de cálculo vamos a trabajar con todos este tipo de funciones, tanto algebraicas como trascendentes. Proseguimos. ¿Cómo sabemos si una gráfica representa o no a una función? Para saber si una gráfica representa una función, tenemos que realizar una prueba de la recta vertical. ¿En qué consiste? Consiste en trazar diversas rectas verticales y ver la cantidad de intersecciones. Si no hay rectas verticales intersecando a la curva en dos o más puntos, entonces decimos que se trata de una función. Tenemos que recordar que en una función a cada elemento de x le corresponde un único elemento de y. Por ejemplo, yo tengo esta primer gráfica en donde mi función está representada con esta recta azul. Si yo trazo rectas verticales, nada más la cruza en un punto. Cada vez la cruza en un punto. Por lo tanto, esto sí representa una función. En cambio, aquí mi gráfica son estas dos rectas, están en azul,
Y si yo trazo una recta vertical o paralela al eje de las Y, veo que la corta o la intersecta en 2 puntos. Quiere decir entonces que esta gráfica no me está representa algo que no es función. Es relación, pero no es función. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejercicios de cómo encontrar los valores de la función dados los valores de entrada de x. Por ejemplo, si yo tengo mi función de x igual a x cúbica menos 4 y quisiera calcular f de 2, lo que tengo que hacer es sustituir 2 en donde hay x y me voy a obtener un valor de salida. Entonces, f de 2 será igual a 2 al cubo menos 4, que son 8 menos 4, 4. Entonces, f de 2 valdrá 4. Quiere decir que cuando x vale 2, y valdrá 4. ¿Ok? Otro ejemplo, si yo tengo f de a igual a cúbica menos 4 y f de a más h, yo quiero calcular f de a más h, entonces en donde hay a, voy a poner a más h y me quedaría a más h al cubo menos 4. Esto es un binomio al cubo que en álgebra aprendimos que era cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el segundo al cubo, todo menos 4. Y yo obtuve f de a más h. ¿Ok? Si mi función ahora es f de x igual a x cuadrada menos 2x y quiero obtener f de 4, lo único que tengo que sustituir es 4 al cuadrado menos 2 por 4. O sea, 16 menos 8 me dan 8. Ahora, si yo quisiera obtener f de 4 más h, en todos los lugares en donde yo me encuentre x, voy a sustituir por 4 más h. Y me quedaría 4 más h al cuadrado menos 2 por 4 más h. Algebraicamente desarrollo este binomio al cuadrado que me queda cuadrado del primero 16 más doble del primero por el segundo 8h más cuadrado del segundo h cuadrada. Menos, aplico propiedad distributiva, 2 por 4 son menos 8, menos 2 por h menos 2h. Reúno los términos semejantes y 16 menos 8 son 8, 8h menos 2h me dan más 6h más h cuadrada. Este resultado es la función de 4 más h, f de 4 más h. Ahora, si yo a f de 4 más h le quisiera quitar f de 4, lo único que tengo que hacer es quitarle a 8 más 6h más h cuadrada, quitarle 8. Quiere decir que me quedaría 6h más h cuadrada. Finalmente, si ahora me piden encontrar f de 4 más h menos f de 4 sobre h, a mi último resultado, que es 6h más h cuadrado, lo tengo que dividir entre h y me resultaría 6 más h, porque h cuadrada entre h se restan los exponentes y me quedaría h. ¿Ok? Esta es una forma de evaluar nuestras funciones o encontrar el valor de salida dados diversos valores de entrada de la función. ¿Ok? Vamos a avanzar a hacer más ejercicios de esta introducción de funciones. Y, por ejemplo, si nos dicen, determina si las siguientes gráficas representan funciones o no. A simple vista, en la gráfica del inciso A, si yo trazo rectas verticales, cada que trazo una recta vertical solo va a cortar a mi gráfica en un punto. Quiere decir que el inciso A sí me representa una función. En el inciso B, la prueba de las verticales. Cuando yo trace varias verticales, nada más va a cortar a mi función en un punto. Quiere decir que esta gráfica también me representa una función. Aquí en el inciso C, dependiendo de dónde trace mis rectas paralelas al eje de las Y, va a cortar en un punto, en un punto, en un punto, pero como esta gráfica da una curva aquí, en este intervalo ya no va a ser función. ¿Por qué? Porque va a cortar a la gráfica en 2 puntos. Igual, tenemos una gráfica en el inciso D que al yo aplicar a la prueba de las paralelas, veo que para un valor de X lo cortaría en 2 puntos. ¿Ok? Entonces, esto no me está representando una función. Tampoco la del inciso E, que es una gráfica que cuando yo trace rectas paralelas va a cortarme a la gráfica en más de un punto, igual que en el inciso F. Por lo tanto, estas representaciones gráficas no son funciones. ¿Ok? Otro tipo de ejercicios que se nos puede presentar es determinar si las relaciones son funciones cuando nos dan las parejas ordenadas que las forman. Por ejemplo, si yo tengo la función 3,5, 4,6, 5,8, no se repite el valor de x, por lo tanto, sí es función.
La segunda, 3,5, 5,3, 4,6. No se repite el valor de X, por lo tanto, sí es función. En cambio, para el inciso C, como tengo 3,5, 4,6, 3,4, veo que para cuando X vale 3, obtengo dos valores en Y, 5 y 4. Esto quiere decir que esto no es una función. De la misma manera hago la prueba con 1, menos 1, 2, menos 2, 3,3 y veo que no se repiten las X, por lo tanto, sí es función. Y en cambio, en el inciso E, 3,5, 4,6, 5,8, 3,6. Aquí se repite el 3. Tengo la misma X. Para un solo valor de X3, tengo dos valores de Y, que son 5 y 6. Por lo tanto, esta no es una función. ¿Ok? Ahora, para determinar si las tablas de valores me representan a funciones o no, y hago lo mismo. Para cada valor de X debe de haber un solo valor de Y. Cuando X vale 1, Y vale 3. Cuando X vale 3, Y vale 5, 5, 7, 7, 3. Esto sí me representa una función. En cambio, en el inciso B, en mi tabla de valores veo que cuando X vale 1, Y puede valer 3, pero cuando X vale 1, Y vale 7. Con un solo valor de X que se repita, aunque los demás no se repitan, esta tabla de valores me está representando algo que no es una función. ¿Ok? Así es como se identifica cuando estamos hablando de una función o no. Por último, de acuerdo con la gráfica, tenemos que determinar cuánto vale la función en 3, f de 5, f de 7, así como el dominio y el rango de la función. Recordemos primero que si yo me ubico cuando X vale 3, f de 3 más o menos va a valer 1. Yo puedo determinar que f de 3 es igual a 1. Cuando yo tengo que X vale 5, f de 5 va a valer menos 1. Puedo decir que el punto 5, menos 1 pertenece a la función. Si yo quiero saber f de 7, ¿qué quiere decir? Cuando X vale 7, Y vale también menos 1. Con eso estoy determinando puntos que pertenecen a mi gráfica. Ahora, me piden encontrar el dominio. Tenemos que recordar que el dominio son los valores de X establecidos para mi función. Como aquí nada más tengo ahora sí que pedazo de función o este pedazo de gráfica, yo puedo determinar que el dominio de esta función en específico es de 0 hasta 9, incluyéndolos. Si yo lo quisiera dar como un intervalo, sería cerrado en 0,9 cerrado. X vale de 0 a 9. Y para establecer el rango, me fijo en los valores que toma Y. Por ejemplo, si Y va de menos 2 a 2, incluyéndolos, yo lo tendría que poner como un intervalo cerrado con corchete 2, menos 2,2. Y esos son los valores que puede tomar Y en mi función. Recordamos que el dominio siempre en el eje de las X y el rango siempre en el eje de las Y. ¿Ok? Otro ejercicio, también me dicen que a partir de la gráfica yo determine f de 1, f de 2, f de 4 y f de 9. Lo único que tengo que hacer es fijarme cuánto vale y cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 4 y cuando x vale 9. Cuando x vale 1, y vale 1. Entonces f de 1 será 1. F de 2 será 2. F de 4 es 0. Y f de 9 es 1. Con eso obtengo los valores de la función dada la variable independiente que debo de sustituir. Ahora, en esta función, esta gráfica específicamente, si me piden el dominio y el rango, lo que tengo que ver es qué valores toma en X. Son intervalos cerrados porque los estoy incluyendo. Y X va de 1 a 9. Entonces, el dominio de esta función sería intervalo cerrado con corchete 1,9 cerrado porque lo incluyo. El dominio sobre el eje de las X. Y finalmente, para ver el rango de mi función, yo veo que el valor más bajo que toma mi función en este intervalo, en esta gráfica, es de 0 en Y. Entonces, incluyéndolo, mi intervalo sería cerrado 0, hasta 2, porque solamente llega a 2 en Y. Entonces, el rango de la función sería cerrado 0,2 cerrado. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro lo del dominio y el rango de la función. Conforme hagamos más ejercicios, vamos a profundizar en este tema.
Lo que tenemos nada más que tener siempre presente es que el dominio son los valores que toman en X y mi rango son los valores que va tomando en Y, ¿ok? Pues hasta ahí con esta breve introducción a las funciones. Espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias por verme. No olviden darle like, suscribirse y si tienen alguna duda me lo dejan en la caja de comentarios y en la primera oportunidad yo los atenderé con gusto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.